El día de hoy se dio una conferencia de prensa por la Central Obrera Boliviana por el Día de los Trabajadores. Desde aquí, un abrazo a la distancia a todos los hombres y mujeres del mundo que se dedican a trabajar y a construir un mundo mejor. 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador, rinde su más sincero y revolucionario homenaje a todos y cada uno de las trabajadoras y los trabajadores de Bolivia y del mundo. Reconoce y valora el esfuerzo físico, intelectual y manual que realizan todos y cada uno de los trabajadores, quienes día a día son parte del funcionamiento de nuestro Estado y la sociedad, ya que sin su esfuerzo no habría una estabilidad ni una nación fuerte, porque los trabajadores generamos la economía nacional y somos el motor del Estado, con el trabajo que realizamos desde las ciudades y el campo. Todos, hombres y mujeres, logramos el desarrollo de nuestra patria, con avances tecnológicos, científicos, progresivos en bien del desarrollo común. Recordar cómo en 1886, en la masacre de Chicago, se marcó un hito histórico para lograr las conquistas de las 8 horas de trabajo y a partir de ello muchas otras reivindicaciones sociales en favor de la clase obrera y del movimiento obrero organizado en el mundo. Así es así como debemos prepararnos, organizarnos para la resistencia popular y lograr recuperar el sitial de un digno trabajador que ya no mendigue por sus derechos, ni pida lo que le corresponde a los gobiernos de turno. Hoy debemos luchar solamente por justicia para el trabajador y eso significa darle a cada cual lo que le corresponde, como le corresponde a cada trabajador, sea estatal o privado, de las instituciones, de las grandes y de las medianas y de las pequeñas empresas, la estabilidad laboral y un salario justo y con seguridad social, ley general de trabajo para todos y una jubilación con el 100%. Hoy que nos vemos hundidos en una crisis política, donde el gobierno de transición no valora ni reconoce el esfuerzo de los trabajadores, donde la pandemia del coronavirus nos ataca y no se ven políticas reales y efectivas en bien de la salud, nos someten al libre albedrío de los poderosos capitalistas burgueses que más que brindarnos cuidados y protección, nos someten y nos obligan a vivir bajo un yugo que habíamos olvidado hace muchos años atrás, donde la esclavitud se había abolido, donde el capitalismo ya no era señal de opresión y donde los neoliberales tenían que entender que jamás los trabajadores seguiremos siendo sometidos, explotados ni utilizados para generar riqueza para un grupo de castas sociales y oligarquías empresariales y politiqueras. Asimismo, para los trabajadores del campo, del agro de castaña, la zafra y la sagrada hoja de coca, quienes hoy en día son olvidados y no son apoyados ni con transporte, ni menos ayuda para mejorar o vender sus productos, así como para todos y cada uno de los trabajadores de Bolivia, quienes somos los constructores de una patria unida y a quienes este gobierno olvida, desprecia y se nos abandona, sin pensar que sin nosotros no existe país. Por eso hoy, 1 de mayo, que no tenemos nada que festejar por parte del gobierno, nos tenemos que sentir orgullosos porque el trabajo que tenemos no se lo debemos a nadie y el esfuerzo que damos lo hacemos por nuestra patria y no por un grupo de gobernantes. Seamos más solidarios, comprensivos unos con el otro y seamos más unidos para lograr nuestros objetivos en torno a nuestra gloriosa Central Obrera Boliviana. Por último, les pedimos su comprensión por hoy no tener lo que nos corresponde, pero mañana lograremos el doble de derechos. Ese es un compromiso social y moral para con las y los trabajadores de Bolivia. La Paz, 1 de mayo de 2020. ¡Viva el 1 de mayo! ¡Viva el trabajador boliviano! ¡Viva la Central Obrera Boliviana! Por el Comité Ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, es nuestro compañero Juan Carlos. Bien, primeramente hacer llegar un saludo cordial y revolucionario a todos los trabajadores del país en este día muy especial para los trabajadores, para el obrero internacional, para el obrero nacional. Sin duda, este día los trabajadores no tenemos nada que festejar.
Lamentablemente, el gobierno en transición no ha respondido a la demanda del pliego petitorio, no ha respondido a las demandas de reivindicación de los trabajadores del país, y hoy nos vemos los trabajadores aislados, en cuarentena, pidiendo simplemente de que se cuide la salud y la vida, pidiendo simplemente estabilidad laboral. Y esa es una obligación del Estado, es una obligación de quienes hoy nos gobiernan, pero también esta organización matriz va a hacer respetar esos derechos constitucionales, esos derechos laborales que corresponde al trabajador, quien es el forjador de esta patria, quien es el bastión de la economía del país, quien es el bastión del desarrollo y progreso de nuestro Estado. Hoy los trabajadores ratificamos nuestra lucha permanente. Hoy nos toca luchar desde nuestras casas, desde nuestros hogares, frente a este enemigo invisible que hoy aqueja al mundo y a la humanidad, pero también nos toca luchar frente a las medidas que el gobierno en transición ha decretado a través de la emergencia sanitaria. Nos vemos preocupados cómo restablecer el aparato productivo post-cuarentena. Muchos sectores sociales del país, muchos sectores laborales del país ya han manifestado su voz de protesta para poder empezar a generar economía. Hoy las familias, los trabajadores están sacando su banderita blanca porque ya se les ha acabado sus recursos, ya no hay alimentos, ya no hay de qué darles de comer a sus hijos. En muchos casos extremos han sacado su banderita roja, donde lamentablemente ya no tienen que darles de comer a sus hijos. Muy preocupados por esta situación, creemos los trabajadores del país debemos solidarizarnos con estas familias. Hoy más que nunca debemos unirnos todos los trabajadores con la camiseta blanca por la salud y la vida, y al mismo tiempo debemos prepararnos para esa lucha que viene a partir de lo que va a ser seguramente la reactivación del aparato productivo. Esa cuarentena dinámica que va a empezar a operar con 4 rubros en el país, pero hay una necesidad del grueso de la población, de ese trabajador informal, de ese trabajador que vive del día a día, que hoy está pidiendo a gritos volver a reactivar con propuestas, volver a trabajar con propuestas, y esa obligación también le compete al Estado, al gobierno, a las autoridades departamentales, de otorgar los medios, los mecanismos de control, de bioseguridad, de protección, para evitar de que esto se siga expandiendo el COVID-19. Para nosotros como trabajadores, reiteramos, el día de hoy no tenemos nada que festejar. No hemos sido atendidos en nuestras demandas sociales reivindicativas por las propuestas que hemos hecho conocer a través de los ampliados de manera orgánica en estas 4 comisiones y por ende en el tema del incremento salarial. No hemos sido respondidos de manera formal por el gobierno en transición. Hoy nos toca vivir esta realidad que tiene el país y el mundo. Pero también al mismo tiempo hemos hecho conocer algunas propuestas de proyectos de ley que vayan en beneficio de los más necesitados, de los más pobres, como estos bonos, este bono familiar, el bono universal y otros bonos que hoy percibe el Estado. Eso es gracias al sacrificio de los trabajadores, gracias al pulmón de los trabajadores, y por ende también esto seguramente en el futuro va a generar una deuda tras esta cuarentena o finalmente tras la pandemia. No es casual que esté el día de hoy en el país el Fondo Monetario Internacional, no es casual que esté el Banco Mundial. Esto va a generar una deuda y eso va a recaer en la espalda de los trabajadores. Los trabajadores estamos conscientes de esta realidad, de esta crisis económica que vive el mundo y por ende nuestro país. Por eso es que nos mantenemos en pie de lucha para decirles a los trabajadores
a organizarnos, a prepararnos, porque se viene post-cuarentena lo más duro, para evitar de que haya retiros, para evitar de que haya reducción de salarios, y todos unidos para hacer frente y hacer respetar la estabilidad laboral de los trabajadores. Muchas gracias. ¡Viva la Central Obrera Boliviana! ¡Que viva!